Hola, bienvenidos a una serie de videos que vamos a estar presentando gracias a el apoyo del PECDA, que es el Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico de Veracruz, en el que vamos a estar trabajando una serie de videos que se llama Filosofía Contemporánea, una guía para arquitectos o figuras metafóricas de la contemporaneidad. La intención de este primer video es presentar un panorama general de la época en la que nos encontramos y como especie de contexto. Y estaremos hablando en esta ocasión de la posmodernidad y la deconstrucción como herramientas de la contemporaneidad. Dice Charles Jenks que decir que nuestra época es posmoderna es tanto como decir que, que un hombre es una no mujer. Con esto quiero decir que en realidad no dice mucho hablar de posmodernidad. En realidad es decir que no somos modernos, que hemos pasado a una época posterior a la modernidad. Aunque algunos autores como Bruno Latour plantea incluso que nunca fuimos modernos según lo que plantea en su libro del mismo nombre. Quiere decir que en el sur global en realidad nunca llegamos a ser modernos y sobre todo en realidad nunca alcanzamos el proyecto de la modernidad. Tendríamos que decir para empezar con Luis Villoro que una época es la forma en que las personas entienden al mundo y se sitúan dentro de él. Y transcurre entre dos lapsos de significancia histórica. Cuando hablamos de lo moderno, nos referimos a estar en una época diferente a la anterior en realidad. Nos dice Habermas que en realidad la palabra moderno viene desde el siglo V, ya lo usaban los romanos para hablar justamente de la diferencia entre ellos y su época anterior. Por lo tanto, pues siempre ha habido modernidad de cierta manera. Sin embargo, la época moderna es esta época que acabamos de dejar atrás, en la que había un mito del progreso, del crecimiento y del desarrollo ilimitado. Había una confianza ciega en la razón que nos iba a llevar a un crecimiento ilimitado, un mundo mejor en un futuro. Justo esta es la crisis que se ha presentado el día de hoy. ¿Qué tenemos enfrente? Bueno, quizá el fin del mundo, el antropoceno, todas estas grandes crisis, grandes cuestionamientos que plantean que quizá la modernidad no tenía razón en esta idea del crecimiento ilimitado y que posiblemente estamos justamente enfrentados a una época diferente. También las personas nos sentimos diferentes a la época de la modernidad. Entendemos al mundo desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, el papel de la mujer, nuestra relación con la naturaleza. Hay muchos eventos que nos han hecho pensar en que en realidad nos encontramos en una época diferente. Un tema central que pudiéramos plantear de ruptura y de crisis de la modernidad, acercándonos a la idea de la disciplina y de los temas centrales de la arquitectura, que son los que nos convocan el día de hoy, es la cuestión de la universalización. La época moderna planteaba una cultura universal en la que ricos o pobres, más bien el modelo europeo se imponía sobre el resto del mundo, sin pensar que el sur global, por ejemplo, es tremendamente diferente. Cuando hablamos del sur global nos referimos a África, nos referimos al sur asiático, nos referimos a Sudamérica, Centroamérica, nos referimos al sur global latinoamericano también. Esta idea de universalización planteada por Ricoeur o por Habermas, criticada también desde la arquitectura por Kenneth Frampton, plantea justamente esta crisis del modelo universal. Recordemos cómo en arquitectura incluso se hablaba del estilo internacional como una aspiración global de tener una arquitectura homogénea, justamente el modelo de la modernidad extendido a todo el mundo. Kenneth Frampton plantea en este texto que me parece que vale mucho la pena releer, aunque no es nada reciente, que se llama Hacia un regionalismo crítico,
En este texto, Frampton plantea la necesidad de abrazar lo que él llama una retaguardia crítica. En vez de plantear una avanzada, de estar viendo hacia el futuro y de estar en la vanguardia, él critica esta idea y plantea dar un paso atrás. ¿Qué plantea en esta idea del regionalismo crítico? Tratar de conciliar la noción de la tecnología, de la ciencia, de todos los avances del pensamiento racional y tratar de conciliarlo con cada una de las regiones y sus diferencias. Plantea, por ejemplo, algunos ejemplos como los efectos de la luz local, dice él, o la topografía propia, o los sistemas constructivos locales. En esta imagen vemos justamente algunas de las bases de las nociones de la modernidad. A la izquierda vemos la famosa Villa Capra, la Villa Palladiana por excelencia, y a la derecha la Villa Savoie-Le Corbusieriana. Ambas comparten de cierta manera esta idea de ser un objeto impuesto en el paisaje. Ambas son casas de campo, sin embargo no pueden ser más urbanas en esta visión de estar completamente abstraídas de su contexto. Sin embargo, podemos ver otras posibilidades justamente abiertas por el pensamiento de la posmodernidad. Varios autores plantean el inicio de la posmodernidad. El primero del que hablaremos en esta ocasión será Charles Jencks, quien plantea que la arquitectura moderna, dice él, muere el 15 de julio de 1972 a las 3:32 de la tarde, dice él, más o menos, cuando varios bloques de un conjunto multipremiado y multireconocido incluso por la Sociedad Americana de Arquitectos, que es Pruitt-Igoe, es demolido, poniendo fin de cierta manera a estas ideas estandarizadoras, homogeneizadoras de la modernidad. Plantea Jencks, pues, cómo en ese momento, a partir de ese momento, podríamos hablar de una nueva arquitectura, que en este caso está representada por lo que en la arquitectura llamaríamos la arquitectura posmoderna. Robert Venturi, a principios de los 60s, planteaba la necesidad de entender a la arquitectura desde tres ejes nuevos. Abandonar la idea de un objeto espacial que representa de cierta manera un cambio desde el espacio hasta el lenguaje. La intención es repensar la arquitectura, abandonando la noción del objeto espacial para ahora abrazar más bien la noción de un objeto de lenguaje, una forma que en realidad conlleva una narración. En esta imagen que tenemos en pantalla, lo que podemos ver a la izquierda es lo que él plantea como el pato y a la derecha el cobertizo decorado. Él plantea cómo son dos diferentes figuras que puede adquirir la forma arquitectónica. Una es el edificio que adquiere la forma del contenido que quiere señalizar y la otra es una forma completamente ajena, pero que conlleva un gran letrero que indica el contenido del objeto que representa. Me gustaría también citar algunas de las ideas de Venturi, quien plantea en este suave manifiesto, planteado en complejidad y contradicción en la arquitectura. Dice él, me gusta la complejidad y la contradicción en la arquitectura.
habla de una arquitectura válida, una arquitectura que también puede ser, que tiene sentido en este mundo contemporáneo. Inauguran ellos, de cierta manera, gran parte de las ideas que fundamentan una arquitectura contemporánea. Por otro lado, en Aprendiendo de Las Vegas, Robert Venturi con Dennis Scott Brown y Steven Eisenhuth, en 1970, hacen un análisis respecto del lugar, quizá uno de los lugares más kitsch de Estados Unidos. Dicen ellos, los arquitectos no tienen el hábito de mirar sin juzgar el medio que nos rodea. La arquitectura moderna tiende a ser revolucionaria. Demuele primero, cambia completamente las condiciones del sitio antes de querer evolucionar a partir de ella. Por ejemplo, acá pongo la imagen de la ballena emplumada. La ballena emplumada no puede estar en ningún otro lugar. Nace del sitio. O sea, es más, tardó el proyecto y la construcción tardaron como 2 años. Porque no son prefabricados, porque no es una cosa que llegaron y demolieron el sitio, tumbaron todo y que construyeron plataformas que podían poner en 2 semanas. Es un proyecto que se llevó 2 años porque fue hecho a mano y tiene recovecos y se adapta completamente al sitio y en realidad está en función de las vistas y está en función de la topografía y de subir y bajar y construirlo a mano. Es la gran diferencia con un objeto impuesto en el lugar, que no tiene contexto, y que no tiene historia, y que no tiene lugar. La ballena emplumada está en su contexto, nace del sitio. La deconstrucción se fundamenta en el giro lingüístico, que es esta idea de la filosofía razonando sobre sus medios propios, que es el lenguaje común del que usamos todos los días para expresarnos. Analiza claramente sus propios medios de comunicación y por ello utiliza algunas herramientas lingüísticas que son justamente herramientas de análisis para el lenguaje. Aquí vemos algún texto de Jacques Derrida, quien justamente es uno de los principales teóricos de la deconstrucción. Y en este texto, que se llama Sobrevivir, hace una especie de referencia continua a todo el contexto a través en el que se expresa esta idea de sobrevivir. Es un texto tremendamente interesante y me gustaría leer algunas partes porque me parece que se expresa mejor que yo de qué trata la noción de deconstrucción. ¿Quién habla de vivir? Esta frase yo la presento como ahora ya no puede quedar duda. Vemos en este texto cómo es un texto autorreferente, que cuestiona el texto como tal, cuestiona el significado, cuestiona su organización, cuestiona su contexto también, trae el contexto al mismo texto y entonces continuamente está haciendo referencia a muchas otras ideas que desborda como tal los límites del contexto original, de la idea original. Vemos cómo constantemente se está haciendo referencias al contenido de lo que se muestra. Vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo se desborda completamente la idea de la codificación del lenguaje. Esto traído a la arquitectura puede representar muchas posibilidades metafóricas de utilización de las ideas de cómo la arquitectura tiene un lenguaje propio, la geometría, las formas de representación de la arquitectura como los planos, una maqueta, o la narración de un espacio,
la codificación urbana, un mapa. Todos estos elementos finalmente se pueden entender como elementos del lenguaje y por lo tanto están en un contexto, tienen una historia, pueden ser superados, pueden ser traídos a cuenta y cuestionados. Estas ideas han llegado a la arquitectura también y de cierta manera representan una ruptura a la vez que una continuidad con la modernidad. Mark Weigley, en este texto que se llama La arquitectura deconstructivista, que es una especie de introducción, plantea cómo la arquitectura ha intentado siempre construir orden y estructura. El arquitecto, dice Weigley, ha soñado siempre con la forma pura, con producir objetos en los que toda inestabilidad o desorden hayan sido excluidos. Un arquitecto deconstructivo, dice Weigley, no es el que desmonta edificios, sino el que localiza los dilemas inherentes dentro de ellos. El arquitecto deconstructivo identifica los síntomas de una impureza reprimida. La forma es sometida a interrogatorio. Si el lenguaje de la arquitectura es la geometría y si el lenguaje de la arquitectura es también estructural, la ruptura, el contexto, el contenido de este lenguaje es sometido a interrogatorio, dice Weigley, es rebasado de cierta manera y puesto dentro de un contexto. Vemos aquí algunas imágenes de algunos arquitectos reconocidos en la región, en este caso la Casa Estudio Tehuacán de Saúl Ruiz, planteada en Puebla en el 2011 al 2021. Y por otro lado, uno de los ejemplos seguramente nacionales más interesantes y más reconocidos también veracruzanos, que es la Casa Voladora de Open Arquitectura, que está en el puerto de Veracruz y que fue construida en 2003. La modernidad es multiforme y también es una reacción, como lo vimos, es una reacción histórica al pasado, es decir, ya no somos el pasado, ahora estamos aquí. Por lo tanto, la modernidad siempre se entiende a sí misma como nueva. La posmodernidad cuestiona de cierta manera no solo el modelo de lo nuevo, sino también pone en cuestionamiento la tecnología, la ciencia que se cree racional y que se cree más allá de lo humano. La verdad es que está basada en lo humano y obedece a los intereses humanos. En esencia, la posmodernidad lo que hace es abrir nuevos caminos muy interesantes que permiten reflexionar sobre nuestra propia condición contemporánea, sobre nuestra propia condición de crisis frente a la contemporaneidad. No debemos olvidar que nos enfrentamos al fin del mundo desde el punto de vista del antropoceno. Ese es el mayor problema que tenemos enfrente y es un problema que no existía para la modernidad. Le Corbusier nunca habló del antropoceno porque no existía y no era un problema el medio ambiente para él, pero sí lo es para nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos herramientas nuevas y nuevos problemas que debemos atender de manera urgente.